tenemos la dicha de trabajar con ustedes hoy lunes, día 19 de agosto del año 2019. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Spolvision, Canal 35, y guiados como siempre por Alberson y Amaury, que son las únicas personas que están aquí conmigo hoy. Parece que la lluvia ha impedido que los demás lleguen a tiempo. Hoy es 19 de agosto y ese es su programa Acción Popular. Tenemos que felicitar a Xiomara Burgos, que es la madre de dos de mis hijos, de María Luisa y Fernando Ramón. Son dos de mis hijos y a ella le doy las gracias por haberme regalado esos dos hijos. Que cumpla un año feliz, es lo que le deseo a Xiomara. Señores, a veces me pregunto que si valdrá la pena encontrarme con ustedes todos los días. Me lo pregunto, y no crean que es asunto de que me sienta derrotado, sino que a veces me pregunto que dónde está la sociedad dominicana. ¿Dónde está la sociedad dominicana? Este señor cumple 7 años como presidente de la República. Cumplió 7 años el 16 de agosto. Ponlo aquí abajo para que la gente, a ver si la gente lo recuerda. Cumplió 7 años el presidente Medina sin que nadie le pregunte qué él ha hecho en 7 años. Este señor ha logrado lo que ni Trujillo logró. Los 30 años de dictadura de Trujillo no lograron acallar de forma unánime a la sociedad dominicana. Y Danilo Medina, en 7 años, ha logrado acallar, quitarle el alma a la sociedad dominicana. Porque 7 años de gobierno y que no haya siquiera un editorial de un periódico, ni haya una ponencia política de ninguno de los partidos políticos de este país, dice mucho del nivel de rastrería, del nivel de embobamiento que tiene esta sociedad dominicana. Ha logrado, con su estrategia de obsolescencia percibida, mostrar a este país que él todavía no ha hecho el gobierno que él quiere. Y le ha convencido, que es lo peor. Ha logrado eso. Y tenemos que decir que sí, que lo ha logrado. Pero Acción Popular no se rinde. Acción Popular quiere cuestionar los 7 años de gobierno de Danilo Medina. Dice el periódico El Listincito esto que está aquí. Danilo dejará un legado de grandes obras. Quisiera que el periódico Listín Diario le señale cuáles son las grandes obras, porque lo que se está enseñando, la foto que se está enseñando, es la obra que menos quisiera Danilo Medina recordar, que es Punta Catalina. A nivel del sistema eléctrico de este país, ¿dónde están las grandes obras que me están colocando a Punta Catalina como la gran obra de Danilo Medina? ¿Cuánto nos cuesta Punta Catalina? ¿Cuál es el precio real? ¿Cuáles son las soluciones al sistema eléctrico que ha acometido Danilo Medina desde la presidencia de la República? Porque todo lo que se ha hecho en incorporar megavatios al sistema eléctrico lo ha hecho el sector privado. ¿Y a qué precio lo está cobrando? ¿Cuánto es el déficit en el sistema eléctrico? ¿Cuántas son las horas de apagones que la gente sufre y que tiene que pagar una tarifa cada vez más cara?
¿Cuánto es eso? ¿Cuánto nos cuesta Punta Catalina? ¿Y cuál es su precio real? No llega a $1.000 millones con todo y el terminal de carbón. ¿Cuánto estamos pagando? ¿Cuánto hemos pagado a la fecha? Cerca de $3.000 millones, 3 veces su precio y 2 veces el precio por el que fue. 2 veces y algo, 150% más cara que como se acordó esa planta. 150% más cara que como se acordó la planta. Se acordó por $1.945 millones, un precio exorbitante, un precio escandaloso. Y va por cerca de $3.000 millones. ¿Y dónde está la solución a los problemas eléctricos? ¿Dónde están las economías que hemos creado? Las economías sociales, las economías monetarias, financieras, fiscales que hemos logrado de la inversión de Punta Catalina. ¿Para qué fecha? ¿Para qué fecha se acordó tenerla en funcionamiento? ¿Cuántos años lleva? 6 años lleva Punta Catalina en construcción. 6 años en construcción y todavía no vemos los resultados. Eso es el sistema eléctrico. El vodevil de la educación. ¿Por qué es un vodevil? Así reza el Nacional de ayer. Clases inician en medio de denuncias y serias dificultades. Ese es el buque insignia. La revolución educativa. Que hoy es el propio listín, el periódico Nacional. Clases inician en medio de denuncias de serias dificultades. Y las dificultades son agregados, no lo estructural de la educación, porque hay un fracaso estrepitoso en lo que es estructural, que es aprender. El problema de la educación, el gran problema a resolver de la educación es aprender, es el aprendizaje. El gran problema de la educación es el aprendizaje. Se ha logrado aprendizaje en 7 años de gobierno, después de haber dispendiado, después de haber desperdiciado cerca de 800 millones de pesos. Una cifra que nunca se había invertido en 7 años en el sistema educativo de este país. Repito, hemos invertido cerca de 800 millones de pesos. 800.000 millones de pesos hemos invertido. 800.000 millones de pesos. Una cifra que creo que en los últimos 40 años no se había invertido en educación. Los 40 años juntos no se habían invertido en lo que se ha invertido en 7 años. Los 40 años anteriores no acumulan una cifra tan alta en 7 años. Récord. ¿Qué aprendizaje tenemos? ¿Qué aprendizaje tenemos? Se han inventado una cosa que se llama tanda extendida. ¿Cuáles son los contenidos de esa tanda extendida? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Qué avance tenemos a nivel didáctico, a nivel pedagógico en esa tanda extendida? ¿Qué se aprende en esa tanda extendida? ¿Qué se ha aprendido? Tenemos más aprendizaje en matemáticas, tenemos más aprendizaje en ciencias sociales, más aprendizaje en ciencias naturales, tenemos más aprendizaje a nivel de lenguaje, a nivel del castellano. El lenguaje que es que crea, porque es dialógica la inteligencia y es la que es capaz de generar talento. El lenguaje. ¿Qué avances tenemos en lenguaje? Después de 800.000 millones de pesos en educación. ¿Qué avances tenemos? ¿Cuántas escuelas tenemos a medio talle? Más de 300 escuelas sin terminar. Más de 300 escuelas sin terminar. Y hoy el Ministerio de Educación está anunciando esto. Educación construirá 100 aulas móviles. Construirá 100 aulas móviles con 7.000 escuelas en reparación en la República Dominicana.
¿Dónde está la planificación? ¿Dónde está la planificación? El Moscoso Puello, eso es educación. El Moscoso Puello, sistema sanitario y de salud, sistema hospitalario. El Moscoso Puello, decía el director que hacía ideología con la política sanitaria del país. Decía esto que está aquí. Director del Moscoso Puello dice que este paro es un acto criminal. Decía el director del Moscoso Puello. Él no se detuvo a pensar cuántos años lleva el Moscoso Puello en obras. Eso no le importa, porque lo que le importa es hacer ideología electoral, ideología social, ideología política con el sistema sanitario, con el sistema hospitalario del país. ¿Cuánto tiempo lleva en obras el Hospital Moscoso Puello? ¿Cuánto tiempo lleva en obras el Hospital José María Cabral Ibáez? La gran obra de gobierno, el gran legado. ¿Cuánto costó el Darío Contreras, la reconstrucción del Darío Contreras? 1.800 millones, con casi 1.000 millones de pesos que no se pueden explicar. ¿Cuánto comenzó el Moscoso Puello? Cerca de 7.000 millones de pesos. Hoy está en 14.000 millones de pesos y no se sabe cuándo termina. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto se programó la reconstrucción y reparación, remodelación del Hospital José María Cabral Ibáez en Santiago? Cerca de 4.000 millones de pesos. Hoy andamos por casi 12.000 millones de pesos y no se sabe cuándo termina. El Hospital Arturo Grullón, esta semana, en las redes sociales, circula un video que una señora puso a circular 3, 4, 5 niños en una cama. En una cama. Un presidente que tiene un presupuesto este año de 921.000 millones de pesos, no es capaz de garantizarle una cama cuna a un niño en un hospital. Una cama cuna a un niño en un hospital. No es capaz de garantizarle eso a un hijo dominicano, a un niño dominicano. Este es criminal, porque esto es criminal lo que está sucediendo a nivel de la salud en este país. Es un acto criminal lo que está pasando aquí. Y sabe el señor Chanel Rosa Yupani que tuvo que ir de urgencia al Hospital Arturo Grullón a resolver el problema porque ya era tiempo. Sí, señor Chanel Rosa Yupani, lo que es tiempo es el robo que ustedes han montado en el sistema sanitario de este país. ¿Cómo se está robando el dinero? Eso es lo que es tiempo. Esto es el dengue. Esto es el dengue comparado con el 2018. ¿Dónde están las precauciones? ¿Dónde están las prevenciones? Casos de dengue superan 882% a los del 2018. 882% a los del 2018. Eso es lo que tenemos. De eso es que estamos presumiendo en este país. Porque ese debate no está. Esa discusión no está. No existe para ningún partido político en este país, ni existe tampoco para ninguna de las instituciones civiles o sociales del país. Eso no está pasando en República Dominicana. Este desastre no sucede en República Dominicana porque este es el paraíso terrenal, con un Adán y una Eva que no son capaces siquiera de comerse la serpiente. Porque se envenena la serpiente. Con una Adán y una Eva que si la serpiente hace contacto con sus salivas, se envenena. Eso es lo que tenemos en la República Dominicana. Un paraíso con un Adán y una Eva que han enriquecido a su familia con el dinero de todos nosotros. Y a todos sus allegados con el dinero de todos nosotros. Esto es la vivienda.
Esto es lo que nos deja la vivienda. Comunitarios paran la Ciénega por desalojo de urbe. ¿Cómo se coge el dinero público? ¿Cómo se coge el dinero público para que el dueño de un supermercado, que es donante de campaña de Danilo Medina, se haga multimillonario con los fondos públicos y con fondos fiduciarios, con fondos de fideicomiso? La Barquita, la Ciénega, Domingo Sabio, en manos de un turpén empresario, el proyecto. En manos de un turpén empresario, donante de campaña, el dueño del Supermercado Nacional, el señor José Miguel González Cuadra. Para resolver la vivienda. Porque no hay un proyecto estructural, ni hay una programación estructural para resolver el tema de la vivienda en la República Dominicana. A Ciudad Juan Bosch. Vayan a ver qué es Ciudad Juan Bosch. Un coto para la especulación inmobiliaria. Eso es Ciudad Juan Bosch. Un coto para la especulación y la extorsión inmobiliaria. Y para colmo de males, quieren acometer un asunto sanitario en la Sursa, en la Ciudad Juan Bosch, para Ciudad Juan Bosch. Y esa planta de tratamiento de agua, programada por 39 millones de dólares, está en 120. Y la señora Elena Ciccone, ni el señor Gustavo Montalvo, saben cómo le van a explicar a este país, ni el señor arquitecto Alejandro Montaz, pueden explicar a este país por qué pasa la planta de tratamiento de agua de la Ciudad Juan Bosch de 39 millones, 40 millones de dólares a 120 millones de dólares. No hay cómo explicarlo. Se gastan en este país 2.000 millones de pesos en embarrar calles y avenidas en este país. 2.000 millones de pesos en embarrar calles y avenidas. Y miren las condiciones en que están los puentes. El señor Gonzalo Castillo, próximo presidente de la República. El asueto del dominicano, el deporte. ¿Cuál es la situación del deporte? Medallas. Aquí está, medallas. Mucha propaganda con el deporte. Mucha propaganda con el deporte. Vayan a las 32 provincias de este país. A las 32. Y vayan a ver en qué condiciones están las asociaciones deportivas de este país. ¿En qué condiciones están las asociaciones deportivas de este país? Vayan a las 32 provincias, a los casi 200 municipios y a los más de 250 distritos municipales para que vean la política deportiva de este país. No la propaganda que han montado los directivos del Comité Olímpico, del Ministerio de Deporte y de una cosa que se llama CRESO, creando sueños juveniles o creando sueños, qué sé yo qué, que se ha inventado el señor Felipe Vicini y el señor Manuel Luna Suet, para que vean cuál es la realidad del deporte dominicano y no la manipulación que se anda a hacer, que se busca hacer con las mentes de los niños, niñas, preadolescentes y adolescentes de este país. Vayan a ver en qué condiciones están los equipos profesionales de este país. Las Águilas, el Licey, envuelto en conflictos, buscando romper la estructura y crear una nueva ingeniería social deportiva en la República Dominicana, que es lo que busca CRESO, es lo que busca el señor Manuel Luna Suet y el señor Felipe Vicini. Crear una ingeniería social nueva en el deporte dominicano. Pero vayan a ver los municipios, vayan a ver las provincias de este país, vayan a ver los distritos municipales y la zona rural para que vean en qué condiciones está el deporte en todas las áreas de este país. Gracias a que tenemos Quijote como Cristóbal Marte con el voleibol. Vayan a ver el fútbol, que hasta tráfico de seres humanos con fines laborales tenemos en el fútbol de este país.
tráfico de haitianos, fichados aquí no con el nombre que ellos tienen, con nombres castellanizados, para que vean lo que está pasando. Y Creso es el gran benefactor. Felipe Vicini y Manuel Unazuet, los grandes benefactores del deporte dominicano. En cuanto a la seguridad de ustedes, ¿ustedes se sienten seguros? ¿Se sienten más seguros después de que un presidente haya acometido presupuestos multimillonarios, programas multimillonarios en seguridad pública? ¿Cuántos se han anunciado en 7 años? ¿Cuántos programas? Muchas camionetas, mucho equipo, mucho avituallamiento que ni siquiera llega a las dotaciones militares y policiales, porque se los roban. Son compras ficticias que se obligan a generales militares, a generales policiales, a firmar conduces, a firmar albaranes de entrega sin recibir el avituallamiento. Eso es lo que se ha hecho aquí con el 911 y con todos los programas de seguridad pública que se han anunciado en la República Dominicana. La seguridad de la frontera, la migración haitiana. ¿Cuál es la situación de la migración haitiana en la República Dominicana? ¿Cuál es la geopolítica del país con la migración haitiana y nuestras relaciones con Haití? 7 años después, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué bueno tenemos en esa geopolítica con Haití? ¿Me pueden señalar un resultado? ¿Me pueden señalar un resultado después de un señor haber gastado cientos de miles de millones de pesos cada año? Calculen el primer presupuesto del año 2013 y vean cuánto tenemos hoy. 921,000 millones de pesos para que un señor haga rico a sus familiares, a sus cuñados, a la parafamilia que tiene larguísima. Eso es lo que tenemos. La parafamilia, la familia irregular de Danilo Medina. Cómo se han multiplicado sus capitales. Cómo se ha robado el dinero público sin ninguna consecuencia, sin ninguna sanción en la República Dominicana. Vayan a ver lo que es seguridad pública, lo que es protección ciudadana, que es lo que tenemos, un asco como protección, como política de seguridad pública y como política de prevención o de protección de los ciudadanos. ¿Cómo vivimos? En un terror permanente, en un frenesí, en lo que vivimos. Miren el colmo. Un microtraficante contrata mírenlo ahí. Microtraficante participó en poner droga en barbería. Contrata una dotación de la DNCD, un microtraficante. Contrata a una fiscalizadora. Oigan bien lo que estoy diciendo. Un microtraficante ficha, tiene como empleada a una fiscalizadora y a una dotación de la DNCD para que actúe a nombre de él, a servicio de él en Villa Vázquez. Y aquí me voy a quedar. Vengo ahora. Hay días que quisiera que este programa fuera de 5 horas. Repito, hay días que yo quisiera que ese programa fuera de 5 horas. Para que quitar las vendas de los ojos de mucha gente. Lo electoral
Danilismo violenta pacto y Camacho sigue al frente de la Cámara de Diputados. Este es el descrédito de la prensa dominicana, de esa opinión pública. Un relato interesado vendido como noticia. La realidad es que Danilo Medina logró vencer el hecho que ustedes vieron. Nadie está hablando de esto ni van a hablar, porque esto es un hecho consumado. La realidad es que Danilo logró vencer la rebelión en el PLD. No es que Danilo incumplió el pacto. ¿Acaso ese pacto tenía cumplimiento obligatorio? ¿A quién corresponde elegir al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados cada año, cada 16 de agosto? ¿A quién corresponde? ¿Al comité político? ¿Corresponde al comité político? ¿O es que acaso el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos le elige la ejecutiva del Partido Demócrata, que es que tiene mayoría? ¿O son los representantes quienes eligen su presidente? Solo en República Dominicana, solo en un asco democrático como es el que vivimos en República Dominicana, se permiten estas cosas. ¿A quién compete elegir el presidente de la Cámara de Diputados? A los diputados electos. ¿A quién compete elegir al presidente del Senado? Los senadores electos. Es a quien compete en una democracia. ¿De qué pacto están hablando? ¿Cuándo se cumplió el pacto? ¿Cuándo se cumplió el pacto? Le pregunto a Leonel Fernández. Y oí al diputado Merán decir que el PRM, que la oposición, un problema que es de ustedes. Un problema que ustedes no tienen capacidad para resolver. Y Danilo ha demostrado que ha logrado imponer sus reglas de manipulación y de dominio, tanto en el PLD como en la propia sociedad dominicana. Eso es lo que nos ha pasado y tenemos prurito para poderlo aceptar y decirlo públicamente. Yo no tengo ese problema, porque todo lo que está pasando aquí lo he advertido, me he anticipado. Este es el listincito, el titular del listincito del sábado. Elección de Camacho, traza raya de Pizarro en lucha interna en el PLD. En la Isla del Gallo, en Perú, Pizarro trazó la línea entre quienes querían ir a Perú y a la fortuna y quienes querían quedarse en el atraso. Era el afán de expansión de un imperio. Eso pasó en la Isla del Gallo. Aquí no se está. Y solo acompañaron a Pizarro 13. Se llamaron después los 13 de la Isla del Gallo. Aquí no se está en la Isla del Gallo. Aquí se está en una lucha de poder. Y en una lucha, en una guerra por el poder, la primera víctima es la verdad. No lo digo yo, lo dijo Esquilo hace más de 2500 años. Esquilo dijo que la primera víctima en una lucha por el poder, en una guerra por el poder, es la verdad. Y aquí la primera víctima en todo lo que ustedes están viendo es la verdad. Porque tenemos una prensa que da asco, pobre, sin capacidad de analizar. Danilo ha impuesto
las reglas de dominio, no en el PLD, en la República, en la nación. Ha logrado que el pensamiento crítico sea sustituido por el pensamiento emocional y ha inducido a Leonel Fernández, su rival principal, a errores garrafales, a fallos. Lo ha puesto a actuar en base a emociones a Leonel Fernández y no lo quiere reconocer. Leonel Fernández, si hubiera leído La casa desalojada de Dickens, quizás no cae en la trampa que ha caído. Y el mismo Demóstenes Martínez, si hubiera leído El hombre de la camisa feliz, una obra que escribió León Tolstoy al zar de Rusia, El hombre de la camisa feliz, tampoco hubiera hecho el ditirambo que montó en la Cámara de Diputados. La política no es opinión pública. La política no es un problema jurídico. La política, es lucha de poder. Y usted pacta intereses, no pacta emociones. Y usted pacta sus intereses cuando esos intereses usted no los puede conseguir por su propia cuenta. Usted pacta lo que usted no puede conseguir por su propia cuenta. Es el pacto en política. Yo no tengo que pactar con Danilo Medina. Porque todo lo que yo deseo o quiero o aspiro en política, lo puedo conseguir por mi propia cuenta. Quizás me tome 10 años, quizás me tome 3 meses, 4 meses, pero todo lo que quiero en política lo puedo conseguir por mi propia cuenta. Y por tanto no tengo que pactar con nadie. Aquí hay un ripio del caso del viernes. Dudan prospere recursos de inconstitucionalidad, porque eso lo amenazó el señor Demóstenes Martínez y la bancada de Leonel Fernández. Hoy, ¿quién le dijo a ellos que eso es un problema jurídico? ¿A qué obliga el pacto? Los 15 puntos, los 17, el glosario de puntos de aquel pacto se han cumplido. Se le puso el nunca más, se le puso que Danilo, se modificó la Constitución para que Danilo no pudiese aspirar. ¿En qué se cumplió el pacto? ¿En qué se cumplió? Danilo ha evitado la rebelión y tengo que decirle, sí señor, usted lo ha hecho muy bien. Usted ha manejado sus cartas. Usted ha jugado con sus cartas. Y ha jugado con gente que no conocen la baraja. Ese es el problema. ¿Qué es lo que Danilo ha hecho? La gradualidad. He hablado de eso. Y le he puesto el ejemplo del cangrejo. Cuando tienes que salcochar un cangrejo, no lo tires en agua hirviendo, porque se estresa. Lo pones en agua fría sobre la estufa y le va subiendo el calor. La gradualidad, modificar gradualmente los valores democráticos, los valores sociales de este país, lo ha logrado. Y ha logrado eso en el PLD. Lo triste del caso es que oí a la diputada del PRM, Josefa Castillo, hablar de que ellos montaron la estrategia de divide y vencerás. Y habla de Maquiavelo. Diputada, en el manual de combate de Julio César, la clave de Julio César, mucho antes de Maquiavelo, era dividir las fuerzas contrarias, dividir para vencer. Maquiavelo usa esa frase a partir del manual de combate de Julio César. Diputada, lea un poquito antes. Diputada, edúquese.
para que no cometa hierros como ese. Diputada, los políticos tenemos que formarnos. ¿Y qué estrategia es esa? En política hay táctica y estrategia. ¿Cómo usted me va a decir a mí que usted va a apostar a la división del PLD y el propio Paliza, que yo le asumía cierta capacidad política, pero ya veo que tampoco? ¿Cómo ustedes van a decir a este país que los diputados del PRM que votaron por Camacho lo hicieron siguiendo una estrategia para dividir el PLD? ¿Dónde está el PLD dividido? ¿Qué prueba ustedes tienen de que eso lo van a lograr? Confundir tácticas con estrategia y no saber lo que es una táctica y no saber lo que es estrategia, le dice a este país en quién va a tener confianza. ¿Cómo ustedes votan por una persona que le ha negado 7, 8, 9, 10 intentos de interpelación? ¿Cómo ustedes lo justifican? ¿Quién es que se divide? El PLD. Ustedes quieren que a futuro el PLD se divida, ustedes dando una muestra de división, cuando tienen una parte de su bancada absteniéndose y una parte de su bancada votando a favor y otra parte de su bancada votando en contra. ¿Quién es que se ha dividido, señores del PRM? ¿Quién es que se ha dividido frente al hecho cierto de la elección de Camacho? ¿Quién es que se ha dividido? ¿Es el PLD que se dividió o el PRM? ¿Quién se dividió, señores? En presente, no a futuro, en presente. ¿Quién se dividió? El PRM. Es el PRM que se divide para facilitar la elección de Camacho. No es el PLD que se ha dividido. En el PLD hay dos facciones que a partir de hoy, todos esos diputados de Leonel Fernández pensarán si seguir al lado de Leonel, si la victoria de la que él habla y que no hay necesidad de hacer primarias, si esa victoria de la que Leonel habla en la realidad es posible. Porque ya el pensamiento crítico se perdió y Danilo está ganando con el pensamiento emocional de los leonelistas. Ese fuego de artificio, yo no necesito primaria porque yo estoy ganado. El cerebro guarda, resume los efectos. Ganó Leonel en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ganó Leonel. Repito, ganó Leonel en la Cámara de Diputados o ganó Danilo. Esos 30 y tantos diputados van a primarias y van con Danilo en contra. Es una presión añadida. Leonel no tiene cómo defenderles, porque no ha podido defender. Ese es el efecto. No ha podido defender a Demóstenes Martínez. Leonel no tiene cómo defender a la manada. No tiene cómo defender a la manada. Pues la manada pactará con su verdugo. Lo estoy adelantando. Porque esos diputados necesitan seguir ahí. Y Leonel no le garantiza seguir ahí. Esa es la realidad. Esa es la realidad, señores del PRM. Usted no puede ir a cobrar un cheque de un banco en la ventanilla de otro banco. Ustedes están presumiendo una lealtad o una deslealtad que ustedes no controlan. Y es una pena que un partido con vocación de poder tenga tanta incapacidad política acumulada. Es una pena. ¿Cuánta pena siento por el PRM? ¿Cuánta pena siento por la dirección de ese partido? Un partido que se divide
esperando que el PLD se divida. Oigan bien lo que estoy diciendo. El PRM se divide esperando que el PLD se divida, pero ellos se dividen y dicen que eso es una estrategia. ¿Qué nota le dan a la sociedad? ¿Qué nota le dan a sus votantes? Vengo ahora. Ustedes me perdonan, a veces no quiero ser tan riguroso, pero ustedes me obligan a no decir una cosa por otra. Mauri, ponme la cuenta, que necesitamos que me ayuden a pagar este programa, señores, que Nandito no está bien. Justicia indagará a Álvaro Uribe por manipular testigos en un caso de corrupción en Colombia. Álvaro Uribe es del mismo partido, es el creador del partido que está en el gobierno en Colombia hoy. Iván Duque es un hijo putativo de Álvaro Uribe, igual que Juan Manuel Santos. Pero Juan Manuel Santos le dio la espalda a su patrón, a Álvaro Uribe. O sea, ese señor ha impuesto 2 presidentes después que él salió de la presidencia de Colombia. Él ha puesto 2 presidentes. El uribismo ha puesto 2 presidentes en Colombia y está siendo investigado por manipular testigos en actos de corrupción en el partido en el que gobierna, que creó él. Miren cómo anda la justicia en Colombia, cómo anda la justicia en Perú, cómo anda la justicia en Ecuador, distinto a cómo anda la justicia en la República Dominicana. Cómo la justicia dominicana se ha pervertido en estos últimos años. De eso es que estamos hablando. La justicia es quien pone freno al poder. El aparato político que coloca frenos a los desmanes del poder es la justicia. Y en República Dominicana la justicia sirve a los grupos de poder. Es una agencia de los grupos de poder en la República Dominicana. Eso es Estados Unidos. He puesto esto varias veces. Dictan 25 años a policía de República Dominicana en Nueva York por abuso sexual. Miren la República Dominicana. ¿Dónde está el caso de ese subjefe de la policía? El general Castellanos está en la cárcel por ese mismo hecho. Un coronel de la policía está en la cárcel por ese mismo hecho. ¿Dónde está el expediente del subjefe de la policía envuelto en el mismo caso del general Castellanos? Y el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia hablaba de igualdad. El señor Procurador General de la República habla de independencia de su despacho. ¿Dónde está el expediente del subjefe de la policía envuelto en el mismo escándalo del general Castellanos? ¿Dónde está? Preguntamos.
Ese destino que tiene ese caso de la policía es el mismo destino que tienen todos los casos de corrupción en la República Dominicana. ¿Marcados por qué? Por los intereses del poder. Son los intereses del poder los que se imponen cada vez que la justicia tiene que actuar. Llega hasta aquí, llega hasta allí, 3 pasitos para allá, por favor, 2 pasitos para acá, por favor. Pero la justicia no llega. Ese caso de Villa Vázquez, no esperen nada de ahí. No esperen nada de ahí. Todos los ripios que le están lanzando son para que ustedes olviden, son para festinar. Se llama super oferta informativa, una forma de festinar, de distraer del tema central de lo que pasó en Villa Vázquez. Porque todavía hoy se está hablando de que esa droga era de un microtraficante que fichó a la fiscalizadora y a la comandancia de la DNCD. Pero ¿dónde está la droga? El cuerpo del delito no lo tiene la fiscalía para instrumentar un expediente. Todo es propaganda. Y eso es lo que se ha montado aquí. A Danilo Medina le renunció el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas porque había militares envueltos en un alijo de droga que vino en un barco. Y el ministro de Defensa se negó a entregarle. Oigan bien lo que estoy diciendo. El ministro de Defensa se negó a entregarle esos oficiales al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, José Eugenio Mato de la Cruz, que también es general del Ejército, y renunció. Eso le dice a ustedes la implicación de este gobierno con el narcotráfico. Vengo ahora. El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles dio a conocer este informe. CRES dice, deuda pública de República Dominicana aumenta 968% en 18 años. ...18 años... del año 2000 al año 2019... porque el 19 no se ha concluido... al 2018... Eso le dice a ustedes la responsabilidad financiera, la responsabilidad fiscal y la responsabilidad monetaria de estos gobiernos que han gobernado la República Dominicana desde el año 2000 hasta acá. Y pregunten, ¿qué bien permanente tiene el país con esa deuda? ¿Qué bien permanente tiene el país o qué bienes permanentes tiene el país con el monto de esta deuda? ¿Cuánto en los últimos 7 años se ha despreciado el peso dominicano? Un 25%, de 39 a 52 por 1. 39 por 1 en el año 2012 a 52 por 1 en el año 2019. En 7 años, el peso dominicano se ha devaluado en un 25%. Y no estamos hablando de eso. Y este gobierno es un dechado de virtudes. ¿Qué se ha generado a nivel monetario en el país? Esto que está aquí. Economista afirma que existe un mercado paralelo de tipo de cambio.
¿Cuántos abusos se cometen aquí en la canasta de combustible que tenemos en la República Dominicana? Miren lo que dice el periódico El Día de la fecha de hoy. Impuestos y márgenes de beneficio duplican el precio de la gasolina. Impuestos y márgenes de beneficio, que no lo dice ahí, dice márgenes, porque al dueño de ese periódico, como es un especulador de los combustibles, no quiere que se sepa que son los márgenes de beneficio que tienen los comercializadores de los combustibles en este país. ¿Ustedes entienden lo que estamos viviendo? Vivimos en este país en monopolios y oligopolios en todo el sentido de la palabra. ¿Y quiénes cargan con eso? La sociedad y la población dominicana. ¿Qué recibimos a cambio? ¿Dónde están los bienes espirituales, los bienes materiales que recibimos con la administración de todos estos abusos? ¿Quiénes están pagando los precios altos en los medicamentos y los precios altos en la comida? Fruto del desvarío, fruto del desorden fiscal, del desorden monetario y del desorden financiero de Danilo Medina. ¿Quiénes lo están pagando? Ustedes en sus casas. Ustedes en sus casas. Nos veremos mañana a las 7 de la mañana de nuevo, que ya Dani me está haciendo señas. Y aquí está Pablo José Rodríguez, Joselito, con Estrategia de Prensa en Televisión. Nos veremos mañana.